en la televisión. Hermanos, quisiera comenzar con un versículo de la Escritura que dice la palabra del Señor, y es en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Fíjese cómo dice la palabra del Señor: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¡Qué tremendo! Nosotros cuando nacemos, Dios en su misericordia nos ha dado todo lo que necesitamos nosotros para poder crecer. Lo único que necesitamos es alimentarnos y vamos a desarrollar. Esa es nuestra naturaleza. Nosotros también en Cristo, cuando nosotros nacemos de nuevo, lo único que necesitamos es alimentarnos, y claro, lo hacemos a través de la palabra de Dios. Hoy en esta tarde quisiera hablar de la generosidad de Dios. Y cómo esto se relaciona a nuestro estilo de vida. Cómo la generosidad de Dios, lo mucho que nos da, nosotros lo podemos aplicar a nuestras vidas y vivir en este caso como Dios manda. Y es lo que queremos llegar al final de este pequeño estudio: es ¿cómo puedo yo vivir como Dios manda? ¿O qué debo hacer ahora que conozco la generosidad de Dios? 4 cosas que vamos a ver en esta tarde. Una es la dádiva, o sea que todo lo que necesitamos para vivir como Dios manda. Vemos ahí la dádiva, también vamos a ver el medio, y que es a través del conocimiento de Cristo. Y lo tercero sería el carácter. ¿Qué es lo que nos da y cómo es el carácter de lo que nos da? Y la palabra del Señor nos dice ahí que son preciosas y grandísimas promesas. Y por último, el propósito: ser participantes de la naturaleza divina, para la gloria de Dios. Vamos a empezar entonces. La dádiva es todo lo que necesitamos para vivir como Dios manda. ¿Qué dice la palabra del Señor? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. O sea que Dios nos ha dado todo lo que usted y yo necesitamos para poder amar, perdonar y hacer todo aquello, vivir una vida que a Dios le agrada, o vivir como Dios manda. Usted tiene todo, usted no necesita buscar más. Dios ya puso eso en su vida. Por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios, usted ya tiene eso en su vida. Y vamos a ver que la piedad es la actitud que refleja la veneración, el respeto y el temor de Dios. Esa es la piedad. Cuando hablamos de una persona piadosa, es una persona que respeta a Dios, que honra a Dios y que tiene el temor de Dios y que vive para su gloria. Así es que como hijos e hijas de Dios, el Señor nos ha dado todo lo que usted y yo necesitamos para vivir una vida santa. El apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Ustedes dicen, ya no viven según la carne, sino viven según el Espíritu. Y es el Espíritu de Dios. Cuando nosotros rendimos nuestra vida a Cristo, el Espíritu Santo empezó a vivir en nosotros, empezó a morar en nosotros, empezó a reinar en nosotros, y por consiguiente el temor de Dios llegó a nuestra vida también. Ya no hacemos las mismas cosas que hacíamos antes, no. De lo contrario, buscamos agradar a Dios porque tenemos al Espíritu de Dios, y ese es el que nos dio vida a nosotros. Y por eso tenemos vida en Cristo. En Gálatas 5, 22 y 23 dice la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu, y ahí podemos ver el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, todo esto. O sea, eso es algo que ya lo tenemos nosotros en nuestras vidas. Tenemos eso. Entonces, lo que Dios espera de nosotros es que vivamos en conformidad a su palabra, honrándole, amándole, sirviéndole. Es así como Dios quiere que nosotros vivamos.
Así es que, hermano, hermana, Él nos ha dado todo lo que usted y yo necesitamos para vivir como Dios manda. A veces me he encontrado con hermanos que les cuesta perdonar. A veces me he encontrado con hermanos que les cuesta amar. Les cuesta perdonar por el daño que han recibido de cierta persona y les cuesta perdonar por lo mismo. Porque es tan grande el daño que para ellos dicen, no, es que eso no tiene perdón. Pero ¿sabe qué? Una vez que nacemos de nuevo, nosotros, el Espíritu Santo nos ayuda a que nosotros podamos amar. Aquellos que nos han hecho daño, aquellos que nos han hecho la vida difícil. A veces es dentro de la iglesia, a veces es en nuestro trabajo, a veces es con nuestra familia. Ahora el asunto es cuando hablamos de la familia, no directamente con la familia, a veces en nuestro alrededor, la esposa, hijos, hijas, no. A veces son asuntos relacionados con familias que no son cristianos o cristianas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como no son cristianos, no son cristianas, nosotros nos cuesta perdonarlos. Y entonces fallamos en eso. Como hijos o hijas de Dios fallamos porque no estamos aplicando, no estamos viviendo a Cristo. No estamos haciendo uso de ese poder de Dios que tenemos dentro de nuestra vida. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y vivir en el Espíritu es amar a aquella persona que nos ha hecho daño. Vivir en el Espíritu es servir incluso a esta persona que nos ha hecho daño. Entonces, eso lo logramos a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero claro, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, esto solamente lo pueden hacer aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, aquellos que hemos sido comprados con la sangre de Cristo, aquellos que hemos sido regenerados, que hemos nacido de nuevo. Por eso es importante que a veces cuando tengamos esos sentimientos y no deseos de perdonar ni de amar a esta persona que nos ha hecho daño, debemos de reflexionar y ver que tal vez algo no está bien en nuestra vida y eso hace que nosotros no podamos perdonar, no podamos amar. El Espíritu Santo nos ayuda a amar, nos ayuda a servir, nos ayuda a ser pacientes. Ser pacientes con las personas que nos tratan mal, a ser bondadosos, a sacrificarnos por otros, a ser personas alegres. Porque el fruto del Espíritu es gozo, paz, a ser personas alegres, ser personas humildes. Es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos ayuda a actuar con justicia con aquellos que nos han hecho daño. Y es el Espíritu de Dios obrando cada día en nuestras vidas. Entonces, nosotros tenemos todo lo que necesitamos. ¿Para qué? Para vivir como Dios manda. Qué hermosa palabra de Dios. Así es que usted puede perdonar, puede amar, puede servir, ser paciente cuando lo tratan mal, ser bondadoso, ser justo. Cuando hablamos de la bondad, hablamos de dar, de sacrificarse por otros. Y hoy en este tiempo es una oportunidad, hermanito, hermana, para poner en práctica eso. ¿Y sabe qué? Eso es lo que refleja el carácter del verdadero cristiano. Solo lo que estamos mirando como el punto número uno es que Dios nos da, vemos la dádiva, es todo lo que necesitamos para vivir como Dios manda. ¿Y sabe qué? Nos han sido dadas por su divino poder. Y este es el poder de Cristo. Y cuando hablamos del divino poder, hermanos, es esa fuerza, esa potencia. Y eso solamente lo logramos de Dios. Es el dunamis de Dios.
Es ese poder de Dios que se mira en nuestra vida, que se refleja en nuestras vidas. Cuando nosotros decimos, hermano, yo no puedo perdonar, o hermano, yo no puedo dejar este pecado, me siento atado a esto. Mire, hermano, usted todo lo puede en Cristo. ¿Por qué? Porque el poder de Dios, la potencia de Cristo está obrando en su vida. Entonces usted puede decir, yo soy más que vencedor en Cristo. Ese poder está en su vida. Y no porque usted lo tomó, es porque Dios se lo dio. Ese poder es directamente de Dios. Ese poder es ese poder sobrenatural de Dios. Así es que, hermano, hermana, mire, cuando se sienta triste, se sienta desanimado, diga, sabe que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el poder de Dios está en mi vida. ¿Cómo puedo vivir esta vida miserable cuando tengo el poder de Dios en mi vida? Y eso logramos cambiando de actitud. Ver las cosas desde el punto de vista bíblico, desde la soberanía de Dios, cómo Dios lleva todo esto para el bien de su pueblo. Esto que estamos pasando alrededor, ahorita, en este momento, hermanos, es una oportunidad que Dios nos está dando para que como familia, cada uno de nosotros, nos tomemos el tiempo para estudiar la palabra de Dios personalmente, cuando somos una o dos personas. Y cuando somos una familia, gloria a Dios, una familia grande, hermano, es una oportunidad que usted, mi hermano, como padre, que usted, mi hermana, como madre, use este tiempo para ser el instrumento de Dios en su familia. No lo miramos como algo negativo. Es cierto, nos extrañamos a los hermanos, a los 2, 3 hermanos que he mirado, cuando salgo de repente a comprar, cuando vienen acá a la casa, los miro de lejos y los saludo y quisiera abrazar a los hermanos. ¿Y sabe qué? Digo, va a llegar ese momento. Pero mientras cada uno de nosotros, cada padre, cada madre es responsable de su hogar. Tomemos el tiempo para orar, para leer, para cantar, para hacer aquello que edifica el cuerpo de Cristo, para hacer aquello que glorifica el nombre de Cristo. Sus hermanos, nosotros, usted y yo, tenemos el poder sobrenatural de Dios. Y usted, ay, hermano, usted no sabe cómo yo me siento. Mire, hermano, usted y yo lo podemos en Cristo, porque el poder de Dios está en su vida. No quiere decir que no van a venir momentos difíciles. Los hay, todos los pasamos. Hace unos días reflexionando por dónde Dios me ha estado trayendo, digo, wow, no cabe duda que es Dios obrando en nuestras vidas. Dice en 1 Pedro 1:5, dice, porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos guardados, dice la palabra del Señor, por el poder de Dios. Ese dunami de Dios lo guarda a usted. Ese dunami de Dios lo protege a usted. Por eso nada lo va a separar del amor de Cristo. Porque es el poder de Dios obrando poderosamente en su vida. Vamos a ver, como punto número 2, es en medio. Es a través del conocimiento de Cristo. 1 Pedro 1:3, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio del conocimiento de Dios, nosotros nos hacemos partícipes de esas bendiciones. Y eso lo hacemos porque Él se nos da a conocer a nosotros. Porque, hermanos, la verdad, nosotros nunca hubiéramos tenido el deseo de ir a Dios, de inclinarnos a las cosas de Dios. La verdad que no. Si aún ahorita que nacimos de nuevo, a veces este cuerpo, la carne, le cuesta leer, le cuesta hacer esto y aquello que glorifica a Dios, servir. Ahora imagínense, cuando nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿cuándo nosotros íbamos a mirar hacia Dios? No lo íbamos a hacer, pero gracias a Dios que es a través de Él que nosotros podemos mirar hacia Él, porque Él se nos revela a nosotros. El conocimiento de Dios es el principio de la vida y la primera entrada a la piedad. O sea que nosotros tenemos
somos piadosos, amamos a Dios, honramos a Dios, vivimos como Dios manda. ¿Por qué? Porque le hemos conocido. ¿Y sabe qué? Es a través de ese conocimiento de que nosotros tenemos los dones espirituales, los dones de Dios, el poder de Dios en nuestras vidas. Entonces es a través del conocimiento de Cristo que nosotros logramos tener esa vida plena. Gloria al Señor. Claro, esto se relaciona con el llamamiento eficaz. Regularmente, nosotros como pastores, como líderes, como maestros, hacemos el llamamiento. Ese llamamiento es el llamamiento externo. Invitamos a la gente, ¿te gustaría rendir tu vida a Cristo? ¿Por qué no le entregas tu vida a Cristo? ¿Por qué no le das tu corazón a Cristo? ¿Por qué no cambias de vida? Y hacemos ese llamamiento. Pero ¿sabe qué? Dios hace el llamamiento eficaz. Es que Dios es el conocimiento, es el autor de este conocimiento. ¿Por qué? Porque nosotros, si Dios no nos hubiera llamado, nunca nosotros hubiéramos acudido a Él. Y ese llamamiento eficaz. Aquí vemos dos clases de llamamientos. El llamamiento externo, el llamamiento que hace el pastor, el predicador, el evangelista, y el llamamiento interno que viene directamente de Dios. Y ese llamamiento es eficaz para la gloria de Dios. El llamado eficaz está relacionado con el poder de Dios para regenerar al pecador de su muerte espiritual. Así es que, como podemos ver, ese llamado eficaz se relaciona con Dios. Es Dios. El llamado eficaz es ese llamado interior de Dios. Es el trabajo secreto del Espíritu Santo. Él es el que obra en la persona. En su autoridad y soberanía produce ese efecto y se lleva a cabo eso. Y es logrado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo efectúa ese cambio interior en la predisposición, la inclinación y el deseo del alma. O sea que es el Espíritu Santo obrando poderosamente en nosotros. Él es el que nos hace buscar a Dios. Él es el que en esta tarde puso en ti el deseo de planear ese tiempo, estar en ese tiempo, habiendo otras cosas que uno puede hacer. Y Dios dice, el Espíritu Santo dice, oye, esta tarde vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a alimentarnos, vamos a crecer en nuestra relación con Dios. ¿Y sabe qué? Es Dios obrando en tu vida. Es el Espíritu Santo obrando, el que pone esa inclinación a tu vida. El orar, el congregarse, el escuchar de la palabra de Dios, el leer la palabra de Dios, el meditar la palabra de Dios, el vivir la palabra de Dios. Así es que es el Espíritu Santo quien efectúa ese cambio en nuestras vidas. Debemos de recordar que el llamado eficaz se refiere al poder creativo de Dios por medio del cual somos traídos a la vida espiritual. El apóstol Pablo escribe claramente, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:21. Nosotros estábamos muertos, hermano, hermana. Ahorita, si miráramos a un muerto y le dijéramos que se levantara, no se va a levantar. Oye, ¿por qué no te arrepientes? ¿Por qué no buscas a Dios? Ese muerto no se va a levantar, porque está muerto. Ni siquiera te va a escuchar. Y es lo que pasa con aquel hombre o mujer que no conoce a Cristo, que está muerto o muerta en sus delitos y pecados. Ellos no hacen caso a Dios. Por eso es que usted le habla de Dios y ellos no. Ellos no escuchan, no ponen atención, no le hacen caso. ¿Por qué? Porque ellos están muertos en sus delitos y pecados. Así es que el que va a dar vida es aquel que levantó a Lázaro. Y es por eso que nosotros debemos, con la ayuda del Señor, hacer nuestra obra de evangelismo a pesar de que las personas no quieran, porque al final el llamado interno lo hace Dios. El llamado eficaz de Dios.
Y ese no falla, hermano, hermana. Por eso es que nos sorprende que de repente, ay, Dios mío, pero eso es bien duro. Esa persona es bien dura. Y de repente alguien por ahí le habló del Señor a esta persona y se sorprendió. Wow, pero ¿cómo es posible? Si yo he estado por años he hablado con esta persona y nunca he hecho caso. Y nunca. ¿Y sabe qué? ¿Qué pasa? Que después de eso nos damos cuenta, wow. Y ahora el Señor lo alcanzó. Bueno, ahora entró en lo que es el llamado interno, el llamado eficaz de Dios. Y no se sienta mal. Si esa persona no se convirtió cuando usted estuvo, que usted invirtió tiempo, invirtió dinero, se sacrificó por esta persona, no se preocupe. Usted estaba sembrando. Al final, Dios le va a recompensar a usted también por hacer su trabajo. No se preocupe y no se ponga triste, pero es que a mí me hubiera gustado que se hubiera convertido cuando yo le hablé. No. A veces nosotros a veces queremos sentirnos orgullosos. Ay, es que esta persona creció, yo le hablé y se convirtió al Señor. Y queremos sentir ese orgullo de que somos nosotros los que cambiamos a las personas. No, hermano, hermana. No, es Dios quien cambia a la persona. Es Dios quien ayuda quien hace que esta persona nazca de nuevo. Así es que, hermano, hermana, no se ponga triste cuando eso pase en su vida. Así es que las personas pueden escuchar el llamado externo de Dios en el Evangelio y rechazarlo, pero el llamamiento interno de Dios es siempre efectivo, siempre produce el resultado deseado. ¿Por qué? Porque se le está haciendo directamente Dios, para la gloria de Dios, para su propia gloria. Y lo vemos enseguida, por su gloria y excelencia. Así es que, hermano, hermana, nosotros debemos darle gloria, alabanza a Dios. ¿Por qué? Por nuestra salvación. Porque sabemos que todo lo que somos, todo lo que sabemos, se lo debemos a Él. Si nosotros conocemos hoy al Señor y vivimos para el Señor, somos salvos por su gracia, tenemos una familia que ama a Dios, que glorifica a Dios. Tienen un esposo, tienen una esposa, aman, glorifican a Dios, tienen hijos que se someten a Dios, que viven para Dios. ¡Gloria a Dios! Es Dios que lo hizo por su gloria y excelencia, dice la palabra del Señor. Así es que, hermano, hermana, Él nos llama por su gloria y para su gloria. Antes lo que éramos era vergüenza, hasta que Él por su gloria nos reviste de su gloria. Así es que, hermano, hermana, Dios nos llama para restaurarnos a su imagen gloriosa y renovarnos en santidad y justicia. ¿Y lo hace para qué? Para su gloria, para que Él se lleve la gloria. Así es que no se ponga triste cuando alguien se convierte y no fue bajo cuando usted estuvo predicándole. No. O bajo su liderazgo. No. Agradezcamos a Dios cuando esa persona se convierta y gloria al Señor, que el Señor siga glorificando, porque al final el que se lleva la gloria es Él. Amén. Yo le animo entonces que no se desanime y a que agradezca a Dios, porque todo lo que hacemos, lo hacemos para su gloria. ¿Por medio de qué? Del conocimiento de Cristo. Vamos a ver el carácter de esas preciosas, dice la palabra del Señor, son preciosas y grandísimas promesas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Es interesante que el apóstol Pedro escriba y que tenga en sus labios estas preciosas palabras. Y cuando hablamos de preciosa, estamos hablando no es la palabra que usted le dice a su novia, sino aquí estamos hablando de algo de valor. O el hermano cuando le dice preciosa a su esposa, gloria es por ello, aquí estamos hablando de valor, algo precioso. Solo que el apóstol Pedro está diciendo aquí, estamos hablando de valiosas promesas. Ahora, debemos tomar en cuenta que las promesas de Dios deben ser altamente estimadas, sobre todo porque vienen de Dios. Y en segundo lugar, porque son gratuitas. Y se nos han dado como regalos. Y vemos que en su carta, el apóstol Pedro, fíjese, usa varias veces esta palabra, valiosas o preciosas promesas. Para Pedro las promesas son preciosas. Para Pedro también la fe es preciosa. 1 Pedro 1:7, para que sometida vuestra fe, nuestra confianza en Dios,
mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe es preciosa. O sea que las promesas de Dios son preciosas. Nuestra fe es preciosa. Y Pedro también nuevamente vuelve a repetir esa palabra, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, lo cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Aquí dice que fuimos rescatados. Fuimos rescatados, dice, de nuestra mala manera de vivir. ¿Y sabe qué? No con aquellas cosas que se acaban, que se corrompen, que se destruyen, como qué, dice, como oro, como plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¡Qué tremendo! Usted y yo fuimos rescatados con algo precioso, la sangre preciosa de Cristo. El apóstol Pedro, fíjese, le gustó esta palabra, la sangre preciosa de Cristo, la sangre valiosa de Cristo. Y créame, hermano, para nuestra salvación, hermano, el Señor pagó con su sangre preciosa. Para Pedro, Cristo es la piedra preciosa también, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Glorioso nombre de Cristo. Para Pedro, esta palabra, valor, contaba mucho para él. Y cuando él hablaba de esas promesas, dice, bueno, estas promesas son de gran valor. Para Pedro, el Salvador, finalmente, para Pedro, el Salvador es precioso. 1 Pedro 2:7 dice, para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Dice, Él es precioso, nuestro Salvador es precioso. ¡Qué tremendo! Esto nos lleva a pensar que todo lo que Dios nos ha dado es de gran valor. Esa vida que Dios nos ha dado no la podemos comprar con cosas materiales, no. La sangre de Cristo fue pagada para que usted y yo pudiéramos vivir como Dios manda. Que el nombre del Señor sea glorificado, que el nombre del Señor sea levantado en nuestras vidas. Que su fe preciosa crezca cada día, que usted ponga su confianza en ese Cristo precioso, que valore la sangre preciosa de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario por usted y por mí. Hermanos, es precioso aquello que hemos recibido. Son grandísimas promesas. Cuando hablamos de grandísimo, es aquello que es grande, aquello que es importante, aquello que es influyente. Hablamos de la palabra megistos, del griego megistos, donde viene la palabra mega. Y es grandísimo. ¿Y sabe qué? Que dice la palabra del Señor en primera de Pedro 2, 9 y 10, dice, mas vosotros, dice la palabra del Señor, sois escogidos, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¡Qué tremenda bendición! El apóstol Juan también dice, queridos hermanos, nosotros ya somos hijos de Dios y aunque todavía no sabemos cómo seremos en el futuro, sí sabemos que cuando Cristo aparezca otra vez, nos pareceremos a Él porque le veremos tal como Él es en realidad. ¡Qué promesa! Nosotros nos vamos a parecer a Él. ¡Wow! ¡Qué bendición! Esas son promesas grandísimas y una lista grande de promesas que tenemos, que son grandes y son valiosas y las recibimos por haber conocido a Cristo. Y finalmente, ¿cuál es el propósito? Ser participantes de la naturaleza divina.
1 Pedro 1:4 dice, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así es que, hermano, hermana, hemos nacido de nuevo por la gracia de Dios. ¿Y sabe qué? El Espíritu Santo mora en nosotros. Y la meta final de todo esto es que nosotros nos parezcamos cada día más y más a Cristo. Que vivamos como Él vivió, que amemos como Él amó, que perdonemos como Él perdonó, que seamos fieles hasta el final. Y esa es la meta. Ser participantes de la naturaleza divina y vivir como Dios manda. Así es que, hermanos, el fin del Evangelio es conformarnos a Dios. Y aunque aquí la palabra naturaleza no es la esencia, porque aquí estamos hablando de calidad. Y eso es lo que Dios pide de nosotros, que vivamos para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, hermano, hermana, ¿cómo debo yo reaccionar? ¿Cómo usted debe reaccionar al saber que el poder de Dios, la potencia de Dios, el Espíritu Santo se ha derramado sobre su vida? ¿Cómo usted puede reaccionar? ¿Qué debe hacer ahora que sabe que el Espíritu Santo mora en su vida? El saber que tenemos el Espíritu Santo y podemos disfrutar de esa relación con Dios y con su Espíritu y vivir como Dios manda. Podemos perdonar, podemos amar, podemos servir, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Entonces, mi hermano, mi hermana, yo le animo en el nombre del Señor que continúe viviendo como Dios manda. ¿Cómo debemos aplicar esto a nuestras vidas? ¿Qué debe generar esto en nuestras vidas? Hoy que sabemos que el Señor mora en nosotros, ¿sabe qué? Eso debe generar en nosotros agradecimiento. Esto debe generar en nosotros reverencia. Esto debe generar en nosotros el testimonio, testificar a otros. Hablarles que ellos pueden también recibir a Cristo y vivir como Dios manda. Y al final irse a la presencia de Dios. Esa debe ser nuestra respuesta. Eso es lo que debe generar, el saber que el poder de Dios habita plenamente en nosotros. Y por último, esto debe generar en nosotros adoración. Adorar al Señor y vivir esa vida de adoración cada día en nuestras vidas. Eso, yo le animo, hermano, hermana, que piensen en eso, que mediten en eso y que vivan para Cristo cada día. Que el Señor sea obrando en su vida, que el Señor sea bendiciendo su vida, que el Señor sea confortando su vida en estos momentos difíciles, que el Señor sea obrando. Y dele gloria a Dios porque el Señor está en su vida. El Señor está obrando en su vida. Y cuando pase por momentos difíciles, dígale, Señor, ayúdame. Voy a descansar en ti. Voy a descansar en tus promesas porque tú tienes grandes promesas. Tienes grandes promesas, valiosas promesas. Entonces, eso es lo que quiero que tengas en el corazón. 4 cosas. Que esto genere en tu vida el agradecimiento, la reverencia, el testimonio y la adoración. Que eso sea algo que usted pueda decir, Señor, porque he recibido tanto de ti, Señor, yo voy a vivir esa vida que a ti te agrada. Voy a vivir como tú mandas, como tú quieres, y que tu nombre sea glorificado en mi vida. Que tu nombre, que a través de mi vida, tu nombre sea levantado en alto. Que cuando la gente me mire a mí, mire a Cristo caminando, mire a Cristo sirviendo. ¿Por qué? Porque ese es el carácter que nosotros debemos vivir todos los días de nuestras vidas. Quiero que inclines tu rostro en esta tarde y voy a orar por ti y que juntos seamos confortados a través de la oración también. Señor, te damos gracias. Gracias por tu bondad, por tu fidelidad,
por la paz que traes a nuestras vidas, al saber, Dios mío, que tu poder habita plenamente en nosotros y que tú cumplirás tu obra y propósito en nuestras vidas. Te pido, Señor, que tú seas bendiciendo la vida de mis hermanos, mis hermanas, Señor, que se pudieran reunir o conectarse, Señor. Te pido que tú bendigas sus vidas, que tú les confortes, que tú les ayudes y le hagas saber, Dios mío, que en medio de la adversidad tú estás con ellos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que usemos sabiamente nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros talentos, Señor, y los pongamos a tu servicio, Padre. Que te sirvamos. Ayúdanos a perdonar, ayúdanos a amar, ayúdanos a servir, Señor, y ayúdanos a hacer todo para tu gloria, Señor. Ayúdanos a vivir cada día, Señor, como si fuera el último día de nuestras vidas. Hoy pongo en tus manos a tu pueblo y a cada uno de los que después puedan ver este video, Señor, ellos también sean bendecidos, sean confortados, Señor, por tu palabra. Gracias por todo, mi Dios, te damos gloria y honra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, fue un privilegio poder estar con ustedes. Quisiera saludar a los hermanos que estuvieron desde el principio. Perdónenos nuevamente por los problemas que tuvimos al principio. Con la ayuda del Señor vamos a estar trabajando en eso, hermano. Dios les bendiga. Y bueno, no sin antes saludar, a pedir que el Señor bendiga a nuestra hermana Carmen, nuestro hermano, la familia Chanucua, nuestra hermana Olga, está ahí, está también nuestra hermana Rebeca, nuestra hermana Imelda Ubaldo, nuestra hermana María, nuestro Jesús Gutiérrez. Bueno, pues hermanos, Dios les bendiga nuevamente, que el Señor esté con ustedes, no se les olvide estar con nosotros este viernes a las 7:30, nuevamente estaremos con la ayuda del Señor, siendo el instrumento de Dios para tu vida. Que Dios te bendiga y que tengas una hermosa tarde. Nuevamente, Dios te bendiga.